Buenos días, son las 11:16 de la mañana de hoy, sábado 25 de noviembre de 2021. Y ya llegó diciembre, ¿no, compañeros? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les acaba de ir en el transcurso de esta semana? Bien, gracias a Dios. Bueno, me parece supremamente bien. Chicos, les voy a contar lo siguiente. Hoy vamos a terminar el repaso de lo que es esa primera unidad. Les agradezco que ustedes puedan estar pendientes de lo que hoy hablemos, ¿sí? Porque ya, digamos que la próxima semana arrancamos nueva temática y también voy a dejarles a ustedes la evaluación, lo que es el primer quiz. Bueno, el primer producto que va a ser un cuestionario escrito. Habitualmente solía hacerlo de 20 preguntas. Esta vez voy a hacerlo de 10 preguntas. ¿Listo, chicos? El objeto de la evaluación va a ser exclusivamente lo que hemos visto en clase. Yo no estoy evaluando por fuera de clase, ni tampoco voy a evaluar cosas que no estén en las lecturas de clase. ¿Listo, chicos? Estoy viendo que por el grupo de WhatsApp están como que pidiendo que pasen el enlace de lo que es la sesión. Entonces, no sé si hay alguien que pueda hacer el favor o si yo lo hago. Ustedes me dirán. Yo creo que lo voy a hacer yo. ¿Listo? Un momentito. Sandra Flores. Listo. Entonces, chicos, yo les agradezco de... ¿Aló? ¿Será que me puede hacer el favor de volverme a repetir? Es que esta señal está como mala y no la escuché. Repetir qué parte, compañera Lina. ¿Lina? Lo que les estaba diciendo era, yo no voy a evaluar cosas, o sea, las temáticas de, o sea, voy a evaluar las temáticas de ahorita. Buena fe, principio de la autonomía privada y teoría y el postulado de la relatividad de los contratos. Vamos a evaluar esos tres principios, voy a hablar sobre lo que hemos visto en clase y sobre las lecturas. Y este espacio vamos a utilizarlo específicamente para que ustedes puedan, para que podamos entender un poco más estos principios y de esta manera entonces pues ahondemos en lo que tengamos que ahondar. ¿Listo? Esto en perspectiva de que pues, vamos ya para la evaluación, no va a ser en 8 días, sino que va a ser, digamos, para entre semana, no de esta semana que viene, sino de la siguiente. Y sugiero que eso sea el miércoles, con disponibilidad de las 24 horas, para que lo quieran responder en ustedes en el tiempo que ustedes quieran, pero van a contar ustedes con un término de 2 horas contados a partir del momento en que usted comienza y forzosamente ustedes van a tener que terminar a un único intento. ¿Listo, chicos? Listo, sí, señor. Sí. Perfecto. Siendo así, voy a compartirles pantalla. Pero fue una pregunta, me dice que no es este miércoles sino el otro. Sí, ya estamos, creo que es el segundo miércoles de octubre. ¿Sí? Sí, Profe, pero sí, igual sí. forma usted nos informa ahí por el grupo de WhatsApp del día y Sí. que va a ser el... Sí, claro, pero, o sea, ¿cuándo es 28? Este martes. Bueno, no sería ese 29, sino el primer miércoles de octubre. O sea, sería el 6 de octubre, que es miércoles, ¿sí? Y, pucha, sí, Ah, bueno. miércoles 6 de octubre. Gracias, Paola. A compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y lo que voy a hacer es hacer el estudio. Vamos a hacer el estudio de lo que es el principio del postulado de la relatividad de los contratos. ¿Listo? De la autonomía privada, ¿ustedes tienen algún inconveniente, alguna cosa por aclarar? Por favor, díganme, porque este es el espacio.
Chicos, chiques, no toca hablar con lenguaje inclusive para que me pongan cuidado y para que digan, ay, profesor, está diciendo que está como la mexicanita, güey. Sí. Ok, mutis por el foro. Orden público. Voy a ahondar sí un poquitico más antes de arrancar en eso de orden público. No sé si les parezca. Orden público, ya habíamos dicho que implicaba es un concepto que implica la protección de unos valores determinados en la sociedad, ¿sí? De unos valores que nuestro legislador considera como los básicos, como lo necesarios para que nuestra existencia como sociedad pueda desatarse, pueda desarrollarse sin generar mayor traumatismo a las demás personas ni a la sociedad en general. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. ¿Sí? El particular puede hacer todo aquello, entonces en consecuencia puede hacer todo aquello, ¿sí? Que la ley le pueda permitir, ¿sí? Excepto donde taxativamente el orden público se lo prohíba o cuando, ¿sí? O cuando uno de particular va a menoscabar esos valores fundamentales. ¿Listo? Habíamos dicho desde una perspectiva, digamos que clásica, que el orden público, este orden público suele ser clasificado por la doctrina y ustedes lo pueden evidenciar en las lecturas del profesor Fernando Inestrosa, ¿sí? El orden público se puede entender de una manera positiva como una manera negativa. Cuando entendemos el orden público de manera positiva, entendemos que estamos hablando de una serie de disposiciones que el legislador, nuestro legislador, promulga en perspectiva de regular la actividad económica. ¿Listo? Digamos, si se quiere, se trata de una actividad donde el Estado interviene directa o indirectamente en todo lo que es el mercado, en lo que es el mercado. ¿Alguien podría aventurarse, o alguno de ustedes podría aventurarse a dar su concepto o su opinión sobre qué es mercado o qué entiende por mercado? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Jainer Cañas, Jainer, ¿usted qué me podría decir sobre qué entiende usted por el concepto de mercado? Profe, el mercado es ese ambiente en el que los privados, los particulares pueden hacer, pues ya sean arriba contratos, negocios, intercambio de bienes, servicios, ya papi, ya. Ok, listo. Estoy con la voz temblorosa. Laura Jimena, ¿tú qué entiendes por mercado? Pues, profe, yo lo relaciono con oferta y demanda. Perfecto. El mercado es el mercado es un conjunto de factores. Si lo queremos mirar desde el punto de vista económico, oferta y demanda, ¿sí? Pero si lo miramos quizá tomando un criterio es el que suele tomar la Superintendencia de Industria y Comercio cuando hace ese análisis de lo que son las alteraciones de las condiciones de competencia. Dice, mercado es el conjunto de factores que interactúan en perspectiva de satisfacer una oferta y una demanda. ¿Listo? Factores que son entonces, de un lado está el precio, el territorio, el producto, la oferta, la demanda y otros elementos más que interactúan entre sí. Entonces, desde ese punto de vista, el mercado es intervenido por el Estado en determinados
aspectos. En estos días, bueno, nosotros vemos, por ejemplo, que hay un orden de dirección, un orden público de dirección, es decir, el Estado dirige la economía, aplicando lo que son las fórmulas propias de esa economía social de mercado, que es la visión que tiene el Estado colombiano acerca de su modelo económico, ¿sí? En perspectiva de pues, garantizar unos estándares mínimos, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando el Estado dirige la economía, por ejemplo, es cuando vemos cómo es que a través del Banco Central, del Banco de la República, se fijan lo que son las tasas de intereses para los determinados periodos de tiempo en perspectiva de, bueno, cómo es que, no, o sea, cómo es que va a regularse la actividad financiera. Si esa actividad financiera va a regularse en perspectiva de, bueno, ahorros, tasa para ahorros, tasa para el crédito, etcétera, ¿sí? ¿Cuánto es lo que nosotros miramos o cuáles son esos intereses que tendríamos que aplicar aquí a esta situación? ¿Listo? Pero también el Estado lo que hace también es proteger, o sea, un ámbito, un alcance intervencionista donde el Estado protege a la parte débil, ¿sí? Protege a la parte débil del contrato. Modos de proteger la parte débil del contrato. Si estamos mirándolo en el terreno del derecho privado, ya la clase pasada les habíamos dicho que, yo ya les había dicho que una manera de protegerlo es, bueno, o un ejemplo, es a través de las leyes de competencia desleal, ¿sí? Tipificando, por ejemplo, cuáles son los parámetros para entender cuando hay competencia desleal, que la cláusula general es que es todo acto contrario a la buena fe comercial. Eso fue la buena fe comercial. La buena fe comercial no se debe entender de la misma manera como el principio general de la buena fe. Que la buena fe comercial es, bueno, yo soy comerciante y yo no me puedo morir de hambre. Yo necesito captar la clientela de una manera creativa, de una manera eficaz, contundente y de esa manera ser rico y famoso siempre y cuando compre mi libro, así como lo dice Daniel Sanpero Espina, ¿cierto? El punto es cuando esa manera de captar la clientela, ¿sí? No se hace de manera adecuada, no se hace de manera correcta. Por ejemplo, que yo hable pestes del producto de mi competencia, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese hablar pestes del producto de la competencia sin fundamento, porque allí está lo prohibido por parte por parte de la ley, ¿sí? Entonces, yo estaría incurriendo en un acto de competencia desleal porque estoy desviando la clientela de una manera inadecuada. ¿Listo? Yo puedo hablar pestes de la clientela, es lo que ha dicho la ley, es lo que ha dicho la jurisprudencia, la superintendencia y también de la Corte Suprema de Justicia, cuando se ejerce la acción de competencia desleal, la que se deriva del artículo, la que se deriva justamente de la ley 256 de 1996. Yo puedo hablar pestes de mi competencia, pero esas pestes yo las debo probar, yo las debo justificar. Yo debo decir por qué el producto de la competencia es una porquería en comparación con mi producto. Y ello implica un debate científico técnico que es el que me permitirá a mí decir que mi producto es realmente mejor que el del otro. ¿Listo? Esa es apenas, esta situación que yo les estoy comentando es apenas una de las circunstancias por las cuales la protección del Estado en materia de ese orden público económico positivo, ¿sí? Se puede lograr. Otra manera por la cual ese orden público se protege es, por ejemplo, cuando nosotros estamos mirando en el sector financiero, antes de que se emita un nuevo producto financiero por parte de un banco o incluso por parte de una aseguradora, lo que hace
lo que se hace es, listo, el banco diseña el producto, pero antes de sacarlo, lo que hacen los bancos es enviar esos, digamos, esos prototipos a la superintendencia financiera para que sean ellos quienes revisen la viabilidad del producto, en el sentido de que, pues, en principio no vaya a implicar un desequilibrio en el contrato y por lo mismo y tanto la parte consumidora se vea perjudicada por esa relación contractual. Entonces, espera un momentico, aquí un momentico. Listo. En ese ámbito de la competencia desleal, en ese ámbito del derecho financiero, lo que suele realizarse por parte de la superintendencia es, por ejemplo, en el cálculo de los seguros de vida o de los seguros de daño, suele realizarse una revisión de las fórmulas que son utilizadas por la aseguradora para calcular el importe ¿sí? El importe del producto o de las sumas de dinero que van a tener que ser pagadas a la persona que, ¿sí? O el cálculo de la prima de seguros. Cuando hablamos de la prima de seguros, yo estoy diciendo es el valor como tal de la contraprestación por la cual yo debo pagar para que la aseguradora me pueda cubrir en un determinado riesgo, ¿sí? Es lo que yo constantemente tengo que estar pagando. Entonces, ese orden público de protección me llevaría a decir, si esas fórmulas o si esos productos resultan siendo lesivos, lo que hace el Estado es abstenerse de dar el aval para que ese producto salga al mercado. Eso salga al mercado. ¿Listo? Ahora, ya que con posterioridad se vislumbre que existe efectivamente un desequilibrio patrimonial derivado de esas circunstancias, pues ello implicaría a que el consumidor financiero pueda presentar demandas, ¿sí? Solicitando la responsabilidad o lo que sea conveniente para su interés. ¿Listo, chicos? Eso por este lado. Ahora, reflexiones desde el punto de vista del orden público positivo. Ahí, ese orden público positivo, pues, implica ver cómo en el caso colombiano existe una especie existe una posición o una marcada influencia de la economía social de mercado. ¿Sí? O sea, digamos, donde hay valores del capitalismo, pero que también hay valores, sí, también de ese estado de bienestar. Cuestionable, evidentemente muy cuestionable desde el punto de vista de la aladura del capitalismo, en el sentido que, pues, o sea, el Estado no tiene por qué intervenir en lo que es la economía, y que si llegado caso se quiere poner de presente que hay una especie de competencia leal, etcétera, etcétera, o sea, esa misma competencia la deben colocar los particulares, en el sentido que una mejor prestación del servicio conlleva a una mejor competencia y una racionalización de lo que son los servicios, etcétera, etcétera, y pues todo lo que son los postulados capitalistas, libertarios. ¿Listo? Últimamente mi posición filosófica ha ido variando hacia este punto, donde yo vengo a creer que cada vez más el Estado acá en Colombia sí debe desinflarse, debe reducirse, en el sentido de que al mismo tiempo, pues esa reducción sea consecuencia también de la reducción de impuestos y también de una reducción de funciones, en el sentido que, pues, en últimas, pues, apunte, no sé, algo muy loco, a que ni siquiera haya banco emisor, que sea el que controle lo que son las tasas de intereses, etcétera, etcétera, y reconsiderar el Estado como una estructura dispuesta al servicio de la comunidad, de la sociedad, en lo concerniente a seguridad y justicia, que podrán llegar
que podrán llegar y decir, no, que en ese sector financiero, por ejemplo, que no, que eso va a ser propicio para los abusos, etcétera, etcétera. Pues muy sencillo, o sea, un verdadero empresario no está, o un verdadero emprendedor no está o no depende del Estado para poder defenderse, para poder ofertar sus productos financieros o sus productos como tal, sus bienes y servicios que pues elabora, que pone a disposición del público, sino que sencillamente lo que hace es con su ingenio llegar y pues venderlos a tan, y con su misma calidad, con su mismo servicio, es lo que es lo que gana esa clientela. Esa élite llamada Sarmiento Angulo, esa élite llamada Carlos Ardila Lule, esa élite llamada etcétera, etcétera, es lo que un economista bastante controversial llamado Javier Milei en Argentina, él llama como los empresarios, no ni siquiera los empresarios, sino los empresarios, en el sentido que esos empresarios dependen del Estado y elaboran cualquier cantidad de estrategia legal para poder impedir el acceso a la competencia a las otras personas, justamente para seguir ellos favoreciéndose. Y si ellos están donde están es porque necesitan de un Estado que es el que los acolita, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en que se reconsidera el Estado desde el punto de vista económico, nosotros podríamos empezar a ver cómo es que esa visión del Estado en la economía, cómo es la visión de hacer empresa, va a variar. Y en ese sentido, lo que ocurriría es la disminución de lo que son de esas situaciones que hoy en Colombia ocurren. Esto es algo muy loco. Apunto hoy por hoy a esta corriente. Mañana puede que yo esté leyendo otras cosas y pues yo diga, no, venga, me voy para el otro lado. ¿Sí? La economía, como la filosofía, es muy variante, entre otras cosas más. ¿Listo? Y el orden público negativo, el orden público positivo, entonces en consecuencia, cuando el Estado dirige o cuando el Estado protege a la parte débil del contrato, ¿sí? Que en el caso del sector financiero protege al consumidor financiero. Cuando estamos hablando de la competencia leal, se protege al competidor, ¿sí? Y al que tiene ánimo concurrencial. Lo que hace el Estado es de una u otra manera generar un equilibrio en la ecuación del contrato, en perspectiva de que no solamente sea yo quien se satisfaga en su interés, sino que también sea mi contraparte y que el contrato como instrumento de riqueza también implique riqueza o producción, ¿sí? de plusvalía para las demás personas que conforman nuestro núcleo social. ¿Listo? Eso por ese lado. Pero en el caso del orden público positivo, de orden público negativo, decimos, es un orden público no económico, es un orden público de carácter político, que está evidentemente sustentado en esos valores liberales, si se puede decir, o en los valores que el Estado considere en su momento como pertinentes. ¿Listo? Y ese es el orden público clásico por excelencia, en el sentido que ese orden público clásico por excelencia prohíbe, establece normas de carácter imperativo que dice, por ejemplo, ustedes no pueden segregar menos de la unidad agrícola familiar si ustedes tienen un inmueble que sea inferior a esa unidad agrícola familiar, so pena de nulidad absoluta. Entonces decimos, se expresa por medio de las normas imperativas, por medio de ese jus cogens, pero al mismo tiempo esas normas establecen prohibiciones y sanciones. Esas sanciones, por excelencia, chicos, se evidencian por medio de la nulidad absoluta. ¿Listo? Nulidad absoluta que pues cuando ya vayamos a ver lo que son las nulidades, pues lo vamos a observar con mayor claridad. ¿Listo? Buenas costumbres, digamos, las buenas costumbres vienen siendo esas reglas que
que no son dictadas por el legislador, pero que sí son dictadas por la sociedad y que sí permiten, de acuerdo con esa moral social, ordenar lo que es el comportamiento del individuo en el marco del contrato. Entonces, hay veces donde hoy por hoy nosotros pensamos, bueno, chicos, y aquí yo sí quiero dejar abierto este debate y quiero escucharlos a ustedes, que esta sea la oportunidad idónea, propicia para, por ejemplo, hablar de alquiler de vientres. ¿Ustedes qué saben al respecto, chicos? ¿Qué saben acerca ustedes del alquiler de vientres? Pues hay personas hay mujeres que tienen alguna complicación médica y no pueden quedar en embarazo, pues consiguen un útero con un óvulo y un esperma de las personas con quien quiera quedar en embarazo. Ok, listo. Profe, que eso en Colombia, pues o sea, es permitido, ¿no? ¿Por qué dices que no es permitido? O sea, no, yo no estoy diciendo que no, o sea, que sí es permitido. Ah, que es permitido. Listo, pero ¿cómo, en qué medida esa actividad es permitida? Cuando tienen el consentimiento de las partes, o sea, cuando la persona, o sea, en general la mujer está consciente y acepta que pues sea, ay, no sé la palabra. No, tranquila. Dale con confianza que para eso estamos. ¿Sería de mutuo acuerdo, compañera? Señor, ¿De mutuo acuerdo entre ambas no, o partes? sea, digamos, Bueno, profe, algo de inseminación, o sea, eso, Sí, sí, tienes sí, que sí. tener, o sea, consentimiento de eso. listo, listo. La pregunta mía es, ¿esa clase de contratos es oneroso o es gratuito? ¿Ese contrato es oneroso o es gratuito? Yo digo que tiene que ser oneroso, porque la ¿Por qué? persona que está, yo digo que por lo que está alquilando el vientre como tal, digo yo que ella tiene que recibir algún dinero, como por decirlo así, por hacer ese favor. No creo que lo haga gratis, porque ¿qué Profe, yo es pienso lo mismo que usted. cargar 9 meses una barriga de un hijo de una persona que igual toca una inseminación artificial, pero debe tener Sí, claro, listo. Pero algo a favor? la pregunta mía es, cuando yo digo contrato oneroso, es decir, yo saco una ventaja económica, por desarrollar esa actividad. La pregunta es, ¿se puede sacar del alquiler de vientres esa actividad, esa ventaja económica? O sea, ¿se puede obtener, por ejemplo, una plusvalía? O sea, que digamos que me queden 50 millones de pesos librecitos y digamos que son honorarios. ¿Lo puedo hacer? Bueno, yo no, Pues es porque según como ni modo cuadren, que sea Arnold Schwarzenegger, pero como una hayan mujer, cuadrado las dos partes. sí, bueno. Camilo, ¿usted qué piensa? Buenos días, profe. Eh, yo pienso que ese tipo de modalidad de contratos es un poco limitado por parte del Estado colombiano, toda vez de que la postura actual del gobierno, del Estado, pues de la jurisprudencia también, es que no se puede entender como un contrato estrictamente hablando, porque hay en juego derechos fundamentales y dignidad humana. Entonces el orden público limita ciertos actos en los cuales se puede ver comprometido esa dignidad humana para las personas y, como usted bien lo decía, no se entiende un contrato oneroso. Es un contrato, pues, pensaría que es diferente, ¿no? Profe, no he tenido la oportunidad de ver ninguno en mi vida ni nada de eso, pero sí tuve la oportunidad de revisar alguna vez alguna noticia en la que se limitaba tremendamente ese negocio jurídico. Ok, listo. Alguien, por ejemplo, le pregunto a Lisset Durán y a María Díaz. Compañeras, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Es posible que en el marco de los contratos de alquiler de vientres, donde yo pueda, bueno, ustedes puedan sacar una utilidad económica por el hecho de alquilar un vientre? ¿Qué piensan ustedes dos?
Lisset y María. Pues, profe, yo pienso que sí, porque de una u otra manera, digamos, la persona no se prestaría si ella no fuera a tener un beneficio realmente económico por O- llevar entre 9 meses el bebé, que ok. obviamente no se va a quedar. Ok. María, ¿tú qué dices? Profe, ¿cómo así que, o sea, beneficiosa de una actividad económica? O sea, es que yo no entiendo cómo una persona que pues tiene un bebé pues se va a beneficiar económicamente. Creo que no se beneficia económicamente, sino se beneficia en sí mismo como, o sea, tiene esa gratitud en ella misma porque se siente aliviada de tener un bebé. Pues yo no creo que sea una, o sea, se beneficie por una actividad económica, sino por ya emocionalmente. María, Pues pero es que estamos hablando de cuando se alquila un vientre. Bueno, chicos, pónganle cuidado. El estado actual de la jurisprudencia algo lo refería Camilo, ¿sí? Y vemos cómo es que influye tanto el concepto de orden público como las buenas costumbres. La Corte Constitucional, en una sentencia de tutela, estableció que el contrato de alquiler de vientres es un contrato, en primer lugar, atípico, en el sentido que, pues, o sea, no hay regulación aplicable al respecto, pero que en sus elementos esenciales se puede decir que es un contrato por el cual sí hay un consentimiento en que una persona, una mujer, sea inseminada con el material genético de otras personas para que pueda desarrollar todo lo que es el proceso de gestación, sí, que habitualmente deberían haberlo llevado ellos dos, pero que por circunstancias, digamos que de carácter médico, no lo pueden llevar a cabo. ¿Listo? El componente económico del contrato está única, de acuerdo con lo que dice la Corte Constitucional, está única y exclusivamente limitado a los cuidados y a la alimentación que los propietarios del material genético deben darle a la mujer, a la madre gestante. ¿Listo? Es decir, si yo soy pareja, por ejemplo, de Dayana, y le digo a Paola, Paola, tenemos nuestro material, como tal, ¿sí? Nuestra obligación está en, listo, dar lo concerniente a la salud de ella, es decir, digamos, afiliamos la salud de ella o a nuestro régimen, etcétera, o sencillamente nosotros costeamos el régimen de medicina prepagada, como sea, pero está el tema de la salud. Primero, el tema de la alimentación que debe recibir Paola, que no puede ser una alimentación ordinaria, que no puede comer hamburguesas donde chunga, que no puede comer fritanga en Girón, que no puede comer morcilla por allá por otro lado, que menos puede comer los dulcecitos de Florida Blanca, ¿sí? Y menos los raspados de Piedecuesta, sino que tiene que ser una dieta muy magra. Por ejemplo, que tiene que comer salmón con salsa pesto, que tiene que ser una cosa y que tiene que ser la otra, que debe ser una cerveza cero alcohol si ella tiene antojos de cerveza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Dayana y yo estaríamos, por ejemplo, en ese deber legal o en ese deber contractual, si se puede decir mejor, de dar esos alimentos, esos cuidados a Paola. Y al mismo tiempo lo que tiene que ver con lo que es la ropa, la alimentación, todas esas cosas, ella y yo tenemos que suministrarlo a Paola. Lo que no dice la Corte y que ha sido muy enfática en este punto es, Paola no me puede pedir, o sea, más allá de esto, más allá de esa situación, no me puede decir que yo le tenga que pagar a ella 50 millones de pesos o 100 millones de pesos por el alquiler del vientre. O sea, fuera de, digamos que de las costas de desarrollar como tal la actividad, que yo tenga que pagarle a ella 100 millones de pesos. ¿Sí? Para que me hagan entender, para yo hacerme entender un poquitico, el tema sería más o menos
no miremoslo como tal el alquiler de vientre, sino miremos como tal un arrendamiento igual a un alquiler. Ustedes me pagan un canon de arrendamiento mensual, 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y ustedes me pagan eso es por el disfrute del inmueble, ¿sí? Si ya hay que realizar mejoras, entonces yo tengo que pagarlas, qué sé yo, etcétera, etcétera, listo, porque es parte del cuidado mismo de la cosa. Pero esa parte misma del cuidado de la cosa no está comprendida dentro del valor canon de arrendamiento. ¿Listo? Ahora, a lo que quiero llegar es, cuando estamos hablando de un contrato de alquiler de vientres, yo no podría mutatis mutandi, es decir, palabras más, palabras menos y salvadas las proporciones. ¿Sí? Paola no me puede cobrar a mí cánones de arrendamiento. No me puede alquilar, no me puede pagar esos cánones de arrendamiento porque eso sí ya está prohibido por la ley. Eso sí ya está prohibido por la ley. Entonces, ese contrato es de naturaleza gratuita. Es de naturaleza gratuita y dice la Corte, este contrato tiene como propósito fundamental el que la mujer o que se facilite o que se brinden mecanismos alternativos y según la Lex Artis, ¿sí? La posibilidad de que haya una especie de una manera ingeniosa de crear familia. A eso es que apunta el contrato. O sea, el contrato apunta es a garantizar una manera novedosa según la ley de la ciencia, según el estado actual de nuestra ciencia, apunta es a crear esa familia. No apunta a otra cosa más. ¿Listo? Razón por la cual dice la Corte, o sea, no se puede cobrar. No se puede cobrar. Y en el momento en que se cobre, pues ya ahí sí ya estaríamos riñendo con esos parámetros de orden público y buenas costumbres. ¿Listo? Eso es para que nosotros lo tengamos un poquitico claro. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor, Las enfermedades que posiblemente se generen después del embarazo, digamos, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, todas esas enfermedades, o sea, deben estar reguladas. El riesgo que corre quien alquila el vientre, si no tiene un beneficio económico, o sea, no le veo por qué lo va a alquilar. O sea, por hacer un favor con todos los riesgos que tiene o algo. Pues lo que pasa, a ver, es que esos contratos, ese contrato específicamente, no se desarrolla así como así. No se desarrolla así como así. O sea, la persona, uno es consciente de esos riesgos. Y más allá de esos riesgos, previo a eso, la persona que va a alquilar su vientre tiene que someterse a unos exámenes que me permitan decir, bueno, ella sí es idónea por lo mismo y tanto, Dayana y yo le decimos, hey, Paola, sos apta, por favor, alquila el vientre, ¿sí? O sea, no es así como así. ¿Listo? Profe, pero al igual uno lo alquila como por hacerles el favor, porque uno no está ganando nada, ¿sí? Exacto, es que es eso. Ahora, el tema es, listo, yo recibo 50 millones de pesos, pero esos 50 millones de pesos realmente están reflejados en ¿qué? Salud, alimentación, lo que son las medicinas, lo que son los tratamientos, una cosa y la otra. Y esas cosas que comenta Néstor son comprendidas como parte del riesgo y que está en cabeza, es un riesgo compartido, donde las personas que aportan ese material genético deben también aportar su granito de arena, deben estar pendientes por el bienestar de esa persona. Sí, o sea, no es así que venga ahí. Sí. Porque otra pregunta sobre eso, lo más pienso yo importante, es el vínculo emocional que hay, el vínculo maternal que crea un embarazo, ¿sí? Puede ser que la mujer en el momento diga, listo, yo les alquilo el vientre, vamos a hacer tal cual como su merced está diciendo en el contrato, pero a los 9 meses de tener usted, siempre va a haber un vínculo maternal, ¿sí? Y esa persona diga, no, mi hijo es mío, yo lo tengo. Si hay un solo contrato así, o sea, ¿cómo hacen para cuadrar eso? ¿Cómo indemnizan ese vínculo emocional, esa indemnización? O sea, no entiendo esa parte ahí. Empezando porque ese vínculo emocional es un riesgo que siempre se asume, ¿sí?
pero es un riesgo que asume la persona que adquiere el vientre en el sentido que sabe y es consciente que ese material genético no es de esa persona, no es propio, es de los otros dos. Entonces, la mujer que lastimosamente engendre ese vínculo, ese vínculo marital, ese vínculo maternal, pues, o sea, está generando vínculos de nada, vínculos sobre nada que le es suyo, ¿sí? O sea, lastimosamente, o sea, triste la historia, ¿sí? Porque protección jurídica no, o sea, esa señora no tiene como tal, no la tiene. Juan Profe. Moreno iba a decir algo. Sí, profe, ¿y qué pasa en caso de que se compruebe que pues hubo dinero de por medio, o sea, que hubo un interés económico más allá de cubrir las costas de todo el proceso? Esos gastos económicos se convierten en obligaciones naturales. O sea, no tienen acción, no tienen ningún derecho a ser reclamadas judicialmente, etcétera, etcétera. Y en todo caso, pues esa contraprestación, al ir en contra del orden público, las pierde. O sea, se pierde. Se pierde si se fueron entregadas y no hay posibilidad de llegar y solicitar la restitución. Camilo, antes de Jainer, Camilo estaba escribiendo algo, dice, por eso es que dice el compañero que ese tipo de contrato toca lo más interno del ser humano como la dignidad humana y está por encima del contrato. Sí, esas circunstancias son muy delicadas. Son muy delicadas y ustedes pueden ver cómo es que, lastimosamente la realidad del contrato es muy limitada. O sea, el contrato sí es muy limitado y pues se escapan de esas circunstancias que pues en últimas van menoscabando ese interés. Alguien iba a decir algo. Antes de Juan y luego Paola. Ah, no, Jainer iba a decir algo, ya que lo vi. Profe, acerca de lo que usted le contestaba al compañero hace un momentico, donde se demuestre que haya dinero de por medio, pues el que va a reclamar el dinero, pues usted manifiesta que pierde todo derecho jurídico a reclamar ese dinero por el cual estaba haciendo su parte del contrato. Pero entonces esa otra persona también pierde su parte del contrato a reclamar a ese producto, el fruto del No. genético. No lo pierde y en este caso estaría muy relacionado con la pregunta que está formulando Lisset. En el sentido de que cuando estamos nosotros hablando de ese material genético, no es ni siquiera como tal de esta persona, no es de ella realmente. ¿De quién es? Dayana y mío. ¿Sí? Ahora, esos temas, como ese contrato está diseñado es para formar familia, el concepto de familia y en general casi todo lo concerniente al derecho de familia se entiende como normas de orden público. Por lo mismo y tanto, o sea, en este caso, o sea, por la particularidad misma de ese contrato, yo no puedo llegar, o sea, listo, se pierde la plata, pierdo la plata, si la pagué, no puedo pedirle restitución, pero tampoco mi contraparte puede llegar y decirme, venga y págueme, ¿por qué no? Porque es objeto ilícito, ¿listo? Pero eso no significa que yo no esté en la incapacidad o que yo esté en incapacidad de decirle, venga, usted me hace el favor y me devuelve, o sea, entrégame el chino, porque si usted quiere, entonces voy y le meto fiscalía, le meto bienestar familiar, entre otras cosas, porque ese chino tiene material genético de la mamá que es Diana y el papá que soy yo, Luquitas Grossman. ¿Listo? O sea, ahí sí lo siento. O sea, me tienen que entregar el bebé. Listo, profe, yo tenía otra pregunta. O sea, que en el contrato no se puede establecer una remuneración económica como tal, pero esa sí puede ir camuflada dentro de otros factores como cuál. Digamos, dentro del periodo gestacional del bebé, de ese material genético que se forme, la madre necesita de un ambiente adecuado, o sea, una casa, necesita un transporte adecuado, un carro. Y esos bienes al finalizar se puede establecer que quede para ella. Pues, a ver, lo que pasa es que esos son alimentos. Lo que usted me está contando es que son alimentos, ¿sí? Son alimentos.
Así como cuando usted, la pregunta es, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la manita. O digan, yo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Bueno, Jainer tiene hijos. Le pregunto a usted, Jainer, ¿usted da alimentos? ¿Usted ha sido demandada por alimentos, maestro? No, aún no, y no digamos nada porque por ahí me están escuchando. Ok. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando es el tema de alimentos a menores, habitualmente, ¿qué comprende? Educación, comprende la comida, comprende la ropa, comprende la vivienda, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? Entonces, algo así ocurre con eso, con esa clase de contratos de alquiler de viviendas. Esa remuneración, o esa remuneración mejor, va en perspectiva de, listo, yo lo que estoy dando son los alimentos para esta madre gestante, es decir, yo estoy atendiendo su salud, yo estoy atendiendo su régimen alimenticio, y además de otras cosas, estoy dándole su ropa, su techo, etcétera. ¿Listo? No es de la naturaleza que esos alimentos se vuelvan permanentes en el sentido que usted lo exprese, que lo expresó. No es frecuente y no es de la naturaleza de este contrato, porque en ese sentido, ahí sí ya estaríamos metiéndonos en un problema grandísimo. ¿Listo? Profe, una pregunta, qué pena. Digamos Espere, Jefferson, espera un momentico, porque es que yo estaba siguiendo un orden. En ese orden estaba Juan Moreno y estaba Paola, y después ahí seguiría usted, Jefferson. Juan. Profe, a lo que yo quería complementar era que, o sea, y me refería más en el tema sancionatorio, o sea, si una mujer se dedica precisamente a eso, ¿no hay algo que se lo impida? O sea, a cobrar en el tema monetario. Es que ahí está también esa otra delgada línea. Esa otra delgada línea. Puede que puede que se dediquen y listo, o sea, que sea una mujer con un sentido altruista, muy altruista y muy bonito, no sé, la Madre Teresa de Calcuta para las embarazadas. ¿Listo? Pero entonces el punto es cuando ya se realiza de manera profesional, y además de que se realice de manera profesional, se realice en cadena, como ocurre en otras partes del mundo, ¿hasta qué punto esa clase de actividades vendrían siendo permitidas? Digo esto porque es que esas situaciones conllevan a la cosificación de la mujer. Y si llevan a la cosificación de la mujer, es desconocer su estatus de dignidad humana. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes el caso de los enanos que habíamos discutido en un momento en estas clases? Sí. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el tribunal de Francia, y que fue revalidado por el Tribunal Superior, por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea? Dijo, es que ustedes pueden que sean los enanos, ¿sí? Pero es que ustedes no tienen derecho a cosificarse, maestro. Ustedes no tienen derecho a rebajarse, ¿sí? Ustedes no tienen derecho a eso, sobre pretexto de su necesidad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse en este caso? ¿Por qué es esa situación? Porque es que ese ejercicio profesional puede conllevar a situaciones de esclavitud para las mujeres, tanto igual como las que están sujetas a la trata de personas. ¿Sí? Entonces, estamos en esa delgada línea. Y esos son los grandes retos que ese orden público implica, o esas buenas costumbres implica al momento de llegar y revisar este contrato. Paola iba a... Profe, pero, perdón, señor. O sea, ¿no hay una forma de impedirlo? O sea, algo, una sanción o algo, o sería como confiar en que, o sea, porque en sí yo lo entiendo como una norma de papel, porque, por ejemplo, si una mujer se dedica a eso y no hay una manera de pararla, bueno, porque no hay una sanción efectiva, pues... Bueno, eso es algo como tan doble moralista con el tema de la prostitución en Colombia, creo yo. ¿Por qué? Porque es que no se prohíbe la prostitución. ¿O sí? No. No, claro.
La mujer, pues, si quiere dedicarse al ejercicio profesional de alquilar su vientre y quedarse, porque hay mujeres que quedan así, ¿no? Hay otras mujeres que quedan, ¿sí? Y ese comentario no me compromete. Pero si hay mujeres que ejercen la actividad profesional de la prostitución, hay mujeres que pueden ejercer la actividad profesional de alquilar su vientre. ¿Quién se los impide? Nadie se los impide. ¿Dónde está el quilombo? ¿Dónde está el pedo? El pedo está, ¿sí?, en que esa actividad no sea por iniciativa propia, sino por iniciativa de un tercero que, así como el chulo, el proxeneta, en las prostitutas, las trabajadoras sexuales, con todo respeto, porque esta vaina la subo a internet y o me la desmonetizan o si no me regañan allá en la universidad, ¿sí? Entonces, como que es el lenguaje políticamente correcto como para que después no me informen que no, pues como que mejor, ¿sí? Pero entonces, así como hay un chulo, así como hay un proxeneta, puede que haya alguien que esté explotando sexualmente a la mujer. Y frente a esas situaciones, entonces ahí sí ya nosotros estaríamos mirando todo lo concerniente. Bueno, realmente, ¿aquí hay trata de blancas, sí o no? ¿Y cómo entraría el Estado a proteger? Bueno, a través de su aparato represor vía derecho penal. ¿Listo? Listo, sí, ahora sí, profe. Ya, entendí. ¿Listo? Señorita Paola, la donante la madre gestante en este caso, ¿qué tienes por decir? Profe, una pregunta, o sea, digamos, bueno, ya sabemos que cuando hay un contrato no le podemos entregar, le tenemos que entregar el bebé pues a ustedes, ¿sí? Pero digamos cuando el niño ya está grande y yo como mamá, un ejemplo, no me doy por vencida, entonces yo quiero y sigo y necesito, o sea, como reclamarlo, un ejemplo. Ahí, ¿qué se puede hacer? Digamos, cuando el niño dice, igual cuando el niño dice, no, ya yo no los quiero tener ustedes como papá, hasta se vuela de la casa, ella es mi mamá, yo me quiero ir con ella, entonces, ¿hay qué? O sea, igual el niño, así tenga unos 15, 16, 17, igual siendo menor de edad, ¿no se puede hacer nada? ¿Yo qué puedo decir? A ver, si el chino quiere irse de la casa, pues que se vaya, ¿sí? Que se vaya. El punto es que desde el punto de vista de la paternidad, de la maternidad, siempre... No, profe, pero yo me refiero a lo legalmente. Por eso, es que eso voy. O sea, puede que se vaya el chino, ¿sí? Hasta yo te puedo acusar de secuestro porque tú, ¿qué haces teniendo un hijo que ni siquiera es tuyo? ¿Sí? ¿Sí? Es que pero se supone que yo lo tuve, un ejemplo. Pero entonces, igual... La pregunta mía es, ¿de quién es el material genético? ¿Tuyo? Mío. No. ¿Quién dijo suyo? ¿Quién dijo profe, mío? Profe, pero en el nacido vivo, en el certificado de nacido vivo, aparece como la madre que está, no aparece que los papás van a ser los que aportaron el esperma y el óvulo. No, porque es la que, madre es que en ese caso, el momento sí, o sea, se puede decir, nació esa persona, pero el momento de registrarlo y con fundamento en ese material genético decimos, ese contrato dice, ¿quiénes son los papás? ¿Quiénes son los papás? En el registro civil van a aparecer los dos, o sea, no voy a aparecer yo como la mamá, igual, pero genéticamente sí lo soy. Igual él no puede hacer nada. Pero, espera, ¿por qué dices que genéticamente? Bueno, genéticamente no, pero igual yo fui la que lo tuve, ¿sí me entienden? Por decirlo pero así. Es que esa es la suerte del contrato. O sea, tú prestaste tu vientre, ¿sí? El material genético no es tuyo. Problema diferente es donde yo tenga material genético compartido contigo. En ese caso, ahí sí es diferente. Profe, pero si el material es de, espera un momento, pero si el material es de Dayana y es mío, o sea, no hay razón para que diga, bueno, o sea, es que aquí esta madre sí, no lo hay porque el material... Profe, y al igual si se hace una prueba de ADN va a salir, o sea, ¿a favor de quién? ¿Suya y de Dayana o mía por yo tenerla? No, de ustedes dos. De nosotros dos. Por eso digo, o sea, esa es una pelea perdida, porque el material genético nunca miente, ¿sí? Todos mienten, dice House, el material genético no, ¿sí? Dice de quién es hijo, ¿sí? Y si Dayana y yo aportamos ese material,
el material es ese material genético es el que nos permite a nosotros decir, este hijo es nuestro. Porque tiene nuestra misma filiación en ese sentido de esas cositas que nos conforman, ¿sí? Tú simplemente ahí, pues de una u otra manera, pues sí, o sea, se generó ese vínculo maternal. Lástima, ¿sí? Pero ellos en el caso en el que sean dos hombres y digamos solamente del esperma uno solo, ¿sigue igual? Ahí en ese caso la maternidad es, o sea, ya implicaría, listo, mirar de quién es ese óvulo y con fundamento en ese óvulo, pues se determina ese vínculo, ¿sí? Ahí es más delicado, ahí es mucho más delicado. Ah, bueno, listo, Es perfecto. muchísimo más delicado. Jefferson, ahora sí. Jefferson. Buenas, profe. Sí, aquí estoy. No, yo quería comentarle eso, que de pronto lo que la compañera se refería era al vínculo que se genera entre madre e hijo, pues en el momento de estar los 9 meses de gestación, ¿no? Que pues El obviamente, emocional. por obvias razones, eso lo trabaja una psicóloga y lo trabaja la trabajadora social. Y con respecto a lo que dice del registro, cuando se genera el documento del niño, o sea, sí, que nació vivo, ese documento se genera, pero en ese momento, la mujer cuando va a entrar a sala de partos, ella indica que el bebé es fruto de otra genética, Claro, ¿sí? O sea, de un óvulo claro, y una esperma que fueron introducidos en ella, pero ella prestó el óvulo. Entonces, claro. la trabajadora social sabe, se comunican con la persona, sí, con las personas para que ellos lleguen, para que ellos inmediatamente hagan, porque es que ahora ya no era como antes, que antes uno los llevaba a los niños a la registraduría, si los registraban, no, ahora los registran directamente del hospital. Entonces esas personas tienen que estar presentes. Mi otra pregunta, profesor, es, digamos, usted sabe que pues obviamente muchas veces en ciertos partos se presentan complicaciones. Digamos, un ejemplo, llegado al caso de que la compañera, así como usted dice, digamos que el material genético. Bueno, he llegado de nuevo. Chicos, la red sí está muy mala. De hecho, les confieso que o sea, la clase de notariado de las 7 de la mañana, todo bien, pero para esta hubo inconvenientes para ingresar. ¿Me están escuchando perfecto? RVMBA rumbo a la más pegada. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. Corto y claro por ahora. Ok, porque ya me está apareciendo conexión inestable una vez más. Bueno, entonces, entonces vemos cómo en este concepto de lo que es el orden público entra a jugar un papel muy fuerte en lo que es la lógica del contrato. ¿Sí? Vemos cómo, o sea, esos contratos que nosotros podemos crear, o sea, cómo hasta cierto punto ni la sociedad se los aguanta. Por fin, entonces, no, Diana, yo no he preferido huir de la paternidad. ¿Listo? Entonces, resulta, pasa, acontece. Entonces, vemos cómo acá en esos casos el orden público busca colocar ese coto, ay, otra vez con ese internet. Yo creo que vamos a tener que estar expectantes de que si llegado a caso, o sea, no continuamos la clase por estas intermitencias de internet. ¿Listo? El contrato tiene esos límites en el orden público y en las buenas costumbres. Y lo mismo ocurriría, la misma discusión tendríamos nosotros que abrirla cuando estamos hablando acerca de ese principio, de esos derechos fundamentales en cuestión. La clase pasada yo les había mencionado unas situaciones donde el derecho fundamental está siendo vulnerado y pues por lo mismo y tanto conlleva a. Pero entonces quisiera abrir este espacio para también tocar en perspectiva de estas situaciones.
Quisiera abrir la oportunidad para que, bueno, les coloco este caso y ustedes responden, y ustedes me cuestionan, ¿sí? Y es el caso del pastelero en Estados Unidos. El caso del pastelero en Estados Unidos. Pero me digo que me sale. Estamos hablando del caso del pastelero y quiero escucharlos a ustedes. ¿Listo? Quiero escucharlos a ustedes. Ese es un caso resuelto por la jurisprudencia de los Estados Unidos, pero me gustaría escucharlos. Hay un señor llamado Body Balastro y resulta que ese Body Balastro era miembro de la primera iglesia presbiteriana. Paola Ortiz, levanta la mano. Dime. Otra vez internet inestable. Profe, se le escucha entrecortado. La verdad, yo no le entendí nada. Yo creo que entonces vamos a tener que dejar la clase hasta acá, porque ese internet está muy pecueco. ¿Listo? Sí, profe, está profe, muy, porque no se le escucha bien. escucha muy mal, muy mal. Inmundamente se me escucha, pero bueno, aquí fue escuchas. Anuncios parroquiales para entonces dejar cerrado acá. A partir del mes de octubre, Dios mediante, vamos a tener el espacio CEA-WIS. Y ese espacio CEA-WIS vamos a utilizarlo para reforzar la materia de contratos civiles y comerciales. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de que todos los días pues podamos sentarnos a hablar de contratos o la mayoría de los días entre semana para que podamos en la noche, ¿sí? En la noche, así un poquitico cansadito y todo, hasta yo con el agotamiento, etcétera, podamos vernos y hablar de esas circunstancias, de esas problemáticas, de los contratos, ¿sí? Poner casos e irlos preparando ustedes en todo momento para que ustedes saquen una buena nota, ¿sí? En esa asignatura. ¿Listo? Eso es a partir de octubre, de este mes que entra. ¿Listo, chicos? Entonces, eso para que ustedes tengan presente, para que ustedes después no digan, ¡ay, es que saco del profesor martes 13! ¿Sí? Y tienen miedo. Y no, o sea, realmente, o sea, ustedes dense cuenta que, o sea, la vaina, o sea, sí hay que leer, hay que hacer esas cosas, pero, o sea, no es imposible. Listo, mis queridos compañeros. Yo creo que definitivamente vamos a dejar hasta acá. Vayan y coman rico. Igual queda media hora, entonces ya, ¿qué más se puede hacer? ¿Listo, chicos? Listo, profe. Gracias. Gracias, profe. Muchas caritas tristes. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, chao.